Vamos a ver la palabra el día de hoy en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Vamos a leer esos versículos. Es toda esa lectura, así que es la parábola o la historia del rico y el mendigo Lázaro. Y la vamos a leer completamente. Dice el versículo 19: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, viendo esta palabra de acá, son como varios versículos, ¿no? Es un pasaje completo que se habla del rico y el mendigo Lázaro, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero hablar de esta palabra, no? Claro, se habla de dos destinos. Primero que todo, aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando o está hablando de dos destinos, ¿no? Hay otra doctrina en que dicen que hay un tercer destino, pero eso es falso. Acabamos de leer la lectura, Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31, que es la parábola o la historia del mendigo Lázaro y el rico. Hay dos destinos. Uno de ellos fue Uno de ellos fue para toda la eternidad hacia el cielo y el otro fue para toda la eternidad hacia el Hades. No vamos a decir el nombre en específico porque puede que me baneen el video, me lo baneen, pero se entiende, ¿no? El lugar de tormento, básicamente, el castigo eterno, también se podría decir de esta manera. Entonces, esta palabra nos está enseñando como qué pasa con una persona cuando toda su vida ha tenido comodidad, ha tenido todo lo que quiere. También podemos ver esto en el Salmo de Asaf, Salmos capítulo 72, si mal no me equivoco. El Salmo de Asaf. Casi ninguna persona conoce a Asaf, el cantor, ¿cierto? El que ministraba las alabanzas. Solamente la gente que conoce en los Salmos al rey David, a David. Pero no solamente él cantó salmos o escribió el libro de Salmos, sino también Asaf. Nadie conoce a Asaf, casi nadie, ¿no? Nadie de las denominaciones cristianas conoce a Asaf. Él también es un cantor y él también aparece en Salmos, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, aquí mirando este versículo, Jesús cuenta que un hombre rico y un mendigo Lázaro, ¿no? Si nosotros vemos el versículo, vamos a mirar el versículo 25. Lucas capítulo 16, versículo 25 dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, hay muchas personas que en la vida las cosas se le dan fácilmente, ¿no? Yo, gracias a tal persona, yo salí de tal situación. Yo, gracias a tal ayuda del gobierno, yo pude avanzar. Yo por mi propia capacidad pude avanzar, pude conseguir un trabajo, una casa. Por muchas circunstancias pueden demostrar que han salido adelante, ¿no? Que han podido conseguir han podido conseguir lo que su corazón desea. Y viven como Lázaro, ¿no? Viven como el rico, viven como este rico, ¿no?
que tú tuviste tus bienes en tu vida, pero este recibió males y ahora es consolado. Entonces nosotros los que somos verdaderamente hijos de Dios, hemos recibido como cualquier situación, cualquier problema, dificultad, para nosotros poder recibir la palabra, ¿no? Nosotros tenemos un antes y un después de la salvación. Tuvimos un antes y un después de nacer de nuevo, de recibir la salvación. ¿Me hago entender? Ahora, cuando las personas se expresan diciendo, pero ¿por qué tal persona tiene carro? ¿O por qué tal persona tiene una moto? ¿Por qué tal persona tiene una casa? ¿Por qué esta persona tiene mucho dinero? Vamos a mirar Salmos capítulo 72. Espero que no pierdan Lucas capítulo 16, ¿no? Versículo 19 en adelante. Vamos a mirar Salmos capítulo 72. Es muy importante que tenga la palabra aquí a la mano, ¿no? Lo que le quiero recomendar a los hermanos y a los invitados que están escuchando esto es que no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. ¿Por qué quiero hablar de esta palabra? Porque él expresa, este cantor, este músico, por así decirlo, por entenderlo de la mejor manera, él es un músico y él se dedica al ministerio de las alabanzas, de los cánticos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, en la noche que iba a ser entregado, no sé si sabían, pero él cantó cánticos, ¿cierto? Lo que se conoce como los himnos, ¿cierto? Nosotros aquí hemos cantado himnos, pero ya no hemos vuelto a cantar, por lo que no tenemos a alguien que nos colabore con el staff, ¿no? Así se llama, ¿no? El staff. Es decir, la persona que se encarga al otro lado, ¿cierto? Y que transmite los versículos, de pronto alguna imagen, algún video, algún audio, y que la gente lo puede ver en el live, en el en vivo. Eso es un staff. Entonces es más fácil porque la persona que está transmitiendo no se tiene que concentrar en mostrar ciertas cosas, sino simplemente otra persona lo hace por mí, ¿no? A eso se refiere con un staff, ¿no? El staff, el grupo del staff. Entonces pues no he tenido como esa ayuda idónea, esa ayuda especial, ¿no? Entonces bueno, vamos a mirar Salmos capítulo 73, no era el 75. Salmos capítulo 73, versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Qué bonito, ¿no? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violeta, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces sería Salmos capítulo 73, versículo 1 hasta el 9. Entonces, claro, hay personas que pueden lograr en su vida todo lo que desean, todo lo que quieren, ¿no? Pero aquí el salmista o el cantor Asaf se da cuenta de su fin. ¿Cuál es su fin? Entonces, dice que ellos logran con creces, sería el versículo 7, ¿no? El otro párrafo del versículo 7 del Salmo 73 dice: logran con creces los antojos del corazón. Entonces, claro, uno pensaría, ¿por qué Dios me permite de esta manera? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no me ayuda en tal cosa que yo necesito? ¿Cierto? Las personas podrían pensar de esta manera. Pero si nosotros vemos Lamentaciones 3:37, vamos a mirar Lamentaciones. Vamos a mirar el libro de Lamentaciones, ¿qué dice esa palabra? Lamentaciones 3:37, vamos a mirar. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El versículo 17 dice de esa manera, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Para que nosotros hayamos recibido la salvación verdaderamente, Dios tuvo que permitir una situación, una dificultad, ¿cierto? Entonces vamos a volver a Salmos capítulo 73. ¿Y por qué quise empezar con Isaías? Isaías no. ¿Por qué quise empezar con Lucas capítulo 16? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido como el mendigo Lázaro.
Y otras personas han sido como el rico, que han tenido todo en su vida, que todo les ha salido bien. Vamos a mirar Salmos capítulo 73. Es importante que tengan la Biblia y que no me crean a lo que yo les estoy compartiendo. Entonces, Salmos capítulo 73, estábamos en el versículo 9, ¿no? Habíamos leído el versículo 9, ahora vamos a ver el versículo 10. Dice, por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Entonces vamos a mirar, vamos a pasar la página y vamos a leer hasta el Versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañará. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Entonces, aquí viendo esta palabra en el versículo 17 dice, hasta entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces, claro, ellos, las personas que logran todo lo que quieren, ¿de qué sirve si no se han encontrado con un hijo de Dios, con un salvo, con un justo? ¿De qué sirve? Entonces hay un versículo que sería Mateo capítulo 16, vamos a mirar. Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, vamos a mirar esta palabra. Versículo 26, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así dice esta palabra, voy a volver a leer, para que no me crean a mí, sino le crean a la palabra. Mateo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve a una persona que toda en su vida le haya ido bien, que todo haya tenido, si no se ha encontrado con un hijo de Dios? No ha recibido el perdón de sus pecados verdaderamente. No ha recibido la justicia de Dios. Dios quiere darnos su justicia. Y eso lo dice muchos versículos de la Biblia. El versículo que aparece en Romanos capítulo 1. Ah, no. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? Que la justicia de Dios en el Evangelio, su justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a volver a ver esa palabra, porque no es simplemente que yo, no es simplemente que yo lo parafrasee, sino que es mejor leerlo. Romanos, vamos a mirar Romanos, capítulo 1, versículo 17. Aquí está. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Aquí dice que el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Entonces nosotros, ¿cómo podemos recibir la justicia de Dios? Por el Evangelio, por la fe en Dios, por su palabra. Recibiendo la palabra de Dios y atesorándola, la palabra de Dios puede cambiar en nosotros. Nosotros no tenemos que esforzarnos por cambiar porque la palabra cambia. Nosotros siendo la tierra, el polvo de la tierra, cuando Dios hablaba en Génesis capítulo 1, la tierra, ¿qué hacía? O la tierra, ¿cómo reaccionaba la tierra con la palabra de Dios? Actuaba, cambiaba, ¿cierto? No porque se esforzaba, sino porque la palabra de Dios cambiaba la tierra. Nosotros somos esa tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, vamos a mirar, Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar, estamos aquí. Es el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros somos esa tierra. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 1. Bueno, Romanos capítulo 1 no, sino vamos a volver a Isaías capítulo 73. Y estábamos leyendo el versículo 17, ¿no? Vamos a ver el versículo 18, dice. Bueno, para entender esto mejor volvamos al versículo 17, que dice, hasta entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la boca de mi corazón y mi porción es de Dios para siempre. Entonces, viendo esta palabra acá, él dijo, ¿no? Tan torpe era yo que era una bestia delante de ti. Una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce la palabra, es como una bestia, no entiende. Solamente sigue a donde lo guían. Sí, va a donde lo arrastran. Entonces, nosotros vimos Lucas capítulo 16, que se menciona al rico, ¿no? Y Abraham le dijo, tú tuviste tus cosas en tu vida. Eso representa a estas personas en el Salmo 73, que tuvieron todo lo que deseaban. Pero ¿a dónde fueron? ¿A dónde fue este rico? Al infierno, porque no recibió, no escuchó la palabra de Dios, no recibió la justicia de Dios, no recibió el perdón de los pecados eternamente, no ha sido santificado, que es lo mismo ser salvo. Entonces, nosotros para poder recibir la salvación hemos pasado por ese problema que tuvo Lázaro, ¿no? Vamos a mirar Lucas capítulo 16, el versículo 20. Lucas capítulo 16, versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces nosotros, según esta última parte de este versículo, nosotros hemos tenido esos problemas en la vida, esas dificultades, esas llagas, ¿cierto? Hemos tenido esas llagas y nos ha permitido recibir la salvación. Ahora, nosotros recibiendo el Evangelio, la salvación, ahora nosotros somos consolados. Nosotros ahora recibimos ese consuelo. Para que Dios haya permitido esas dificultades en nuestra vida es para que nosotros podamos ser consolados de esa tristeza, de esa angustia, de esa dificultad que pasemos en este mundo. Lo que nosotros estamos explicando acá es que nosotros los que ya somos hijos de Dios, que hemos recibido el perdón de los pecados, ya nuestra ciudadanía, ya no está aquí en la tierra, está allá en el cielo por un breve tiempo, por unos breves segundos para Dios, ¿no? Para nosotros el tiempo es de otra manera, pero para Dios también el tiempo es de otra manera. Entonces, para este mundo, desde el punto de vista de Dios, el fin del mundo, el punto de vista de Dios, el fin de esta tierra, de este mundo, es simplemente unos segundos. Para nosotros es unos años, un medio año, un año y medio, pero para Dios, ¿qué es? Nada, unos segundos. Entonces nosotros que lo que hemos recibido la salvación, damos gracias porque hemos recibido como ser rescatados del infierno. Uy, eso no debí decirlo. Somos rescatados, salvados del castigo eterno del Hades, me hago entender. Ahora nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora estamos seguros. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está aquí y allá. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora estamos seguros que por la sangre de Jesucristo, que nos santificó, nos purificó perfectamente, verdaderamente, realmente, podemos ir al cielo. Y estamos orgullosos, estamos gozosos, estamos felices, porque aunque pasemos dificultades en este mundo, allá en el cielo, allá en el reino de Dios, vamos a recibir consolación, vamos a estar muy felices, porque las cosas de allá en el cielo, en el reino de Dios, son las cosas de Dios, las que están allá en el cielo. Esas cosas de Dios son mucho mejor que las que tenemos aquí en este mundo.
Uno pensaría, ah, pero si el mundo se acaba, ¿yo cuándo voy a tener un carro? ¿Yo cuándo voy a tener una casa? Pero no se fije en las cosas de este mundo, ponga su mirada en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros somos como este mendigo Lázaro, este mendigo Lázaro, sí, este mendigo. Hemos pasado por dificultades y eso nos ha colocado llagas, llagas en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Pero recibiendo la salvación, vamos a ver más exactamente, vamos a mirar el versículo. Lucas capítulo 16, versículo 25 dice la parte donde habla de Lázaro. Hay una coma, ¿no? Dice, recibiste tus bienes en tu vida, coma, y Lázaro, ahí vamos a leer la segunda parte de ese versículo 25 de Lucas capítulo 16 dice, la segunda parte, ¿no? Dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Claro, esto es cuando el padre Abraham o Abraham le dijo, tú tuviste tus cosas, tus bienes en tu vida y Lázaro, ahora estando aquí en el seno de Abraham, en el cielo, por así decirlo, estando en el cielo, en el reino de Dios, por decirlo de una manera, perdón, por decirlo de una manera, ahora Abraham, estando en el cielo de Abraham, en el seno, en el seno de Abraham, ahora es consolado. Ahora nosotros recibiendo la salvación somos consolados, somos las personas más felices. Ahora esa tristeza que nosotros teníamos anteriormente por manejar una vida por sí mismo, nosotros teníamos una vida como este rico. Este rico tenía todas las cosas en su vida, tenía todo lo que él quería, lo que su corazón deseaba. Nosotros también teníamos una vida muy bonita, muy hermosa, teníamos una vida en donde no teníamos problemas, donde todo nos salía bien, teníamos una vida en que teníamos lo que deseábamos, ¿no? Pero Dios permitió que nosotros podamos llegar al fracaso, que podamos poder humillar nuestro corazón, doblegar nuestro corazón mediante un fracaso, una situación, mediante una dificultad. Dios ha permitido esas llagas. Ahora nosotros somos como Lázaro. Ahora somos consolados, ¿cierto? Ahora vamos a mirar una última palabra porque vamos a mirar Efesios capítulo 2. Era una palabra que quise mirar en el en vivo anterior, pero no, o en dos en vivos anteriores, en dos videos anteriores, pero no me acordé o no lo mencioné. Efesios capítulo 2, vamos a mirar. Efesios capítulo 2, versículo 8, espero que se queden con esta palabra y que puedan meditar en esta palabra. No se queden simplemente con lo que les estoy compartiendo, sino que mediten. Mediten lo que están escuchando, mediten, escuchen. No se distraigan con lo que estén viendo en pantalla o con lo que están haciendo en la casa o en otra parte si están escuchando esto. No se distraigan. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Claro, este versículo 10 uno pensará, ah, ¿sí ve? Dios nos manda a hacer obras, que nos portemos bien, que hagamos cosas buenas, ¿cierto? Humanamente, ¿no? Humanamente, a eso me refiero, en el sentido humano, ¿no? Ah, entonces Dios dice que Dios preparó esas obras, pero ¿cuáles son esas obras? ¿Qué debo hacer yo? Pero esa persona que se expresa de esa manera está bajo la ley, bajo las obras, bajo la gracia, no. No, bajo la ley, bajo la gracia, no. Entonces, viendo el versículo dice, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y acabamos de ver, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo, como está escrito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. ¿Quieren recibir la justicia de Dios? ¿Quieren recibir la salvación de Dios, que es lo mismo? ¿Quieren recibir esa justicia? Crea en el Evangelio. Crea que Jesucristo ya lo limpió de sus pecados. Tienes que creer tú en tu corazón. Tú tienes que creer en tu corazón de que Jesucristo ya te lavó, ya te limpió de tus pecados. Ahora tú eres santo, ahora eres santa, ahora eres justo, ahora eres hijo, hija de Dios. Verdaderamente, no como las religiones te enseñan, no como las doctrinas te enseñan, sino por la palabra de Dios te dice de esta manera. No confíen en mí, confíen en lo que está escrito.
porque la verdad está acá. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, que dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra prioridad, ¿qué debe estar? En la palabra, ¿cierto? Creer a la palabra de Dios. Entonces, dice acá, ¿no? Porque por gracia, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Viendo este versículo de acá, la salvación, ¿qué es? Un don de Dios. ¿Es algo que depende de nosotros? ¿Es como, por así decirlo, es un don de nosotros? ¿Es una cualidad de nosotros? No, es un don de Dios. Y el versículo 9 lo remata. El versículo 9 de Efesios capítulo 2 remata para aquellas personas que dicen, no, yo sé que tengo que esforzarme por cumplir mandamientos, por portarme bien, yo sé que si salgo adelante me puedo esforzar, yo sé que si me esfuerzo un poco más, yo sé que lo puedo lograr. Pero no, eso sería por obras y no por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 9 remata para aquellas personas que piensan de esa manera. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice esta palabra? No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca, para que nadie eleve su ego, para que nadie se ensoberbezca, ¿no? Tenga soberbia en su corazón. Entonces, gracias hermanos, invitados y amigos por haberme escuchado el día de hoy. Ahora las personas que han recibido la salvación el día de hoy por la fe, creyendo en esta verdad que les he compartido, creyendo en esta apartada creyendo, perdón, a las personas que han creído a esta palabra, a esto que les he compartido, a las personas que han creído en esto, realmente han recibido la salvación y el día de hoy es un gran día para ustedes. Hoy es un gran día para ti que me estás escuchando. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Gracias por haberse pasado aquí al video. Gracias por haberse pasado al en vivo. Y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. ¿Qué seríamos nosotros sin la salvación? Tendríamos una vida religiosa, tendríamos una vida perdida en nuestros deleites, en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos. Tendríamos una vida común y corriente. Nacer, crecer, morir. Bueno, sería de esta manera, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, estudiar, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, tener una familia, una casa, reproducirse y morir. No. Una persona que tiene este estilo de vida, cuando muera, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con esa persona que no ha recibido la salvación? ¿Acaso el sentido de la vida es que nosotros hagamos lo que el mundo dice, no? Como concentrarnos en otras cosas, poner nuestra mirada fija en otras cosas y no en la salvación. Satanás nos ha puesto ese corazón. Ver por fuera de Dios, ver por fuera de la salvación. Vivir por nosotros mismos, tener autoconfianza, valernos por nosotros mismos. Eso significa ser valeroso, valernos por nosotros mismos. Pero, ¿de qué sirve? Satanás ha puesto ese corazón de enfocarnos algo por fuera de la salvación, algo por fuera del verdadero evangelio que hemos predicado y que predicamos. Padre Celestial, y lo dice tu palabra, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? El ser humano, ¿qué puede dar por su alma para que pueda ser redimido, perdonado? Nada, nada lo puede hacer. El ser humano es insuficiente de poder ir al cielo, Dios. Pero, gracias a tu amor, gracias a la esperanza, gracias a la misericordia, has enviado a tu Hijo y has transmitido la misericordia tuya, Padre Celestial. Ha transmitido la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de Él, de Jesús, tenemos la misericordia de Dios. Dios ha transmitido en Jesucristo como un puente entre nosotros y Dios la misericordia, la gracia, el amor de Dios, el perdón de los pecados, el amor de Dios, la felicidad, el gozo. Te damos gracias, Padre Celestial, y permite que las personas escuchando esta palabra, su vida cambie, no porque se esfuercen, sino porque la palabra de Dios actúa, trabaja. La palabra de Dios dice que la palabra de Él no volverá a Él vacía, sino que va a hacer aquello por lo que ha sido enviada. Ha sido enviada, ha sido llevada a trabajar. Padre, te damos gracias. Permite que las personas experimenten cualquier fracaso en su vida para que puedan recibir la palabra, para que ellos puedan escuchar tu palabra, escuchar la voz de Dios, puedan escuchar tu voz, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, te damos gracias. Claro,
Te damos gracias porque ahora nuestra ciudadanía está en los cielos y ya no en el infierno, en el castigo eterno, ya no. Ahora nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Padre, te damos gracias. Gracias a las personas que han recibido la salvación el día de hoy y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado el día de hoy. Eh, Espero que esto haya sido entendible. Y les quiero preguntar, para que me lo escriban ahí en los comentarios de este video, ¿qué aprendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué palabra les hizo pensar? ¿Qué palabra les hizo dar vueltas? ¿Cierto? Es muy importante esto. ¿Por qué qué? Porque es palabra de Dios. No es mi palabra, no, no. Mi palabra no. Es palabra de Dios. Entonces, gracias, amigos, hermanos invitados. Y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.